La Universidad de Granada dentro de poco va a cumplir 5 siglos de historia, con lo cual nuestro patrimonio es muy rico, muy variado, de una gran variedad tipológica y cronológica. Dentro de toda esa variedad destaca de una forma especial el patrimonio farmacéutico, que está de una forma dispersa, no lo tenemos ubicado en una única ubicación dentro de la universidad, sino que la tenemos en distintos espacios. En concreto, lo que nosotros en este momento vamos a visitar es lo que se encuentra en la Facultad de Farmacia y específicamente una farmacia en la que estamos, la farmacia de María Dolores Ros Bielsa, que procede de Cartagena, un museo de historia de la farmacia muy vinculada con la docencia y la investigación sobre la historia de la farmacia dentro del grado de farmacia, y en tercer lugar la farmacia Zambrano, que se encuentra físicamente en el crucero del Hospital Real. Esta farmacia, que se llama realmente la farmacia de María Dolores Ros Bielsa, es una donación que recibe la universidad de sus herederos en el año 2020, aunque se hace efectiva en el año 2021, que es cuando se instala definitivamente en esta facultad, en parte motivado por el conocimiento que ellos tenían de una recuperación que habíamos hecho unos años antes, en el año 2018, de la farmacia Zambrano. Se produce un viaje para ver físicamente la botica, la farmacia, nos pareció de un valor patrimonial interesantísimo, y aunque es cierto que está descontextualizada, porque esto realmente es una farmacia de Cartagena, bueno, pues vimos que era una oportunidad única para enriquecer el patrimonio de la universidad. Primero se trasladó todo lo que era el mobiliario junto con el botamen. Hubo que llevar a cabo una intervención in situ de desmontaje y preparación desde el punto de vista de la conservación, embalaje y adaptación para traerla para acá. Y luego en un segundo momento, en una segunda fase temporal, momento temporal, se trasladó el lienzo mural, un poco más tarde. Todo se trajo aquí a la Facultad de Farmacia, donde se ha trabajado in situ. El mobiliario tuvo una parte de adaptación aquí de trabajo aquí en el espacio de farmacia, pero luego también fue trasladado a los talleres de carpintería, donde se intervino para luego volver a traerlo aquí y montarlo definitivamente. También se intervino aquí en la farmacia el lienzo que cubre el techo, y en ese sentido fue muy interesante porque decidimos llevar la restauración a los estudiantes. Entonces toda la intervención se hizo en el hall de la Facultad de Farmacia, abierto al público. Entonces todo el que pasaba por allí, estudiantes, público en general, personal de administración y servicios, profesorado, investigadores, podían ver en tiempo real qué es lo que se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo, y podían preguntar, había una interacción entre los profesionales que estaban interviniendo el lienzo, como entre el público, los investigadores que pasaban por el hall. Lo que nosotros vemos no es de esa época, no es de 1856, lo que estamos viendo es el mobiliario de los años 20, 1920. Pero desde el punto de vista histórico, esta farmacia fue muy importante en la historia de la ciudad de Cartagena, porque la Rebotica, que es donde nosotros nos encontramos en este momento, era un sitio de reuniones artísticas, literarias, pero no solamente eso, sino que en esta botica, en esta Rebotica, pasaron personajes muy importantes de la historia de España. Por ejemplo, en el año 1868, cuando se produce la Revolución de 1868, llamada la Gloriosa, que supone la expulsión de Isabel II de España, algunos de los militares vinculados con todo ese proceso revolucionario pasaron por esta botica. Desde el punto de vista patrimonial, bueno, pues lo que nosotros estamos viendo es un mobiliario del año 1920, 1922, está realizado en pino de Canadá, tiene una estética modernista con un tinte un poquito arabizantes, y aquí lo que se nos ha donado ha sido, por un lado, el mobiliario, pero también se nos ha donado aproximadamente unos 400 frascos botamen, algunos de mucho valor, procedentes de Limoges o de otras fábricas de cerámica del siglo XIX a nivel europeo. Se nos ha donado parte de la biblioteca, medicinas, algunas vinculadas con la farmacia militar de la Guerra Civil,
una importantísima colección de etiquetas modernistas que se utilizaban para prescribir la medicación, tenemos también una báscula, por supuesto el mostrador, es decir, desde el punto de vista patrimonial está considerada como una de las farmacias históricas más importantes de España. La farmacia Zambrano era una farmacia tradicional en Granada que tenía una gran historia, una larga historia. Previamente había sido de otro prócer también de Granada. En realidad la farmacia Zambrano me parece que fue adquirida por la familia Zambrano en 1897 o algo así, pero previamente llevaba ya como 50 años funcionando por parte de Juan López Rubio, que fue un farmacéutico que vino aquí a Granada, era de la familia, se casó con una hija de la familia Rodríguez Acosta y bueno, fue muy influyente en la ciudad de Granada porque de hecho todo lo que fue el tema de la revolución de la industria azucarera está muy ligada a esta persona, ¿no? Farmacia muy parecida a esta en el sentido de que también es de mediados del siglo XIX y que en este caso tiene un mobiliario mucho más concreto, no es una farmacia como en este caso totalmente vinculada a un edificio, pero de una enorme calidad. Ahí nos vamos a encontrar maderas de caoba, también una pintura mural realizada por Francisco Morón y Luján, un mostrador con piedra serpentinita de Sierra Nevada, una báscula, una caja registradora y también aproximadamente 400 piezas de botamen. O sea, realmente son dos farmacias históricas de mediados del siglo XIX, una procedente de la ciudad de Granada y otra de Cartagena, pero que conforman parte de ese patrimonio universitario. También se trasladó desde su ubicación original en la calle Reyes Católicos de Granada a la Universidad de Granada para su intervención. Hay que decir que en ese caso, a diferencia de la farmacia de María Dolores Ros Bielsa, el lienzo del techo no estaba montado sobre un bastidor, sino que estaba directamente pegado al techo. Entonces, en ese caso hubo que hacer una labor de protección del lienzo, de separación de la techumbre y de montaje luego sobre un soporte también especial que conformaría lo que actualmente vemos como techo de la farmacia en el Hospital Real. El mobiliario, evidentemente las maderas son diferentes, las calidades también son diferentes a las de la farmacia de María Dolores Ros Bielsa y también pues estuvo sujeto a una intervención también conservativa, basada principalmente en una limpieza, reparación de pequeñas piezas, consolidación y protección de la madera. Con el botamen y con el resto de instrumentos fueron también conservativos y básicamente, prácticamente lo que se hizo fue una limpieza para su exposición. El Museo de la Farmacia nace dentro de la Facultad de Farmacia de Granada en los años 60 del pasado siglo XX. La Facultad de Farmacia se había creado en 1850, ha sufrido diversos cambios de edificio y ahora se encuentra ubicada en el campus universitario de Cartuja. Y en este campus universitario es donde el Museo de la Farmacia ha tenido un desarrollo expositivo importante, porque, como he dicho, en los años 60 se empezó por parte del profesor Suñé Arbusá, pues, que tenía ese interés. Él era catedrático de farmacia galénica, pero también daba la historia de la farmacia y empezó a recopilar pues, una serie de materiales interesantes a la historia de la farmacia, de las farmacias antiguas o de la farmacia incluso de principio del siglo XX. El museo para nosotros es muy importante desde el punto de vista docente, ya que a los estudiantes les enseñamos cómo se trabajaba pues hace 100 años y le mostramos las herramientas que disponían los farmacéuticos y farmacéuticas hace ese tiempo. Y para ellos es de gran interés, ya que ven la evolución de todas estas herramientas, incluso de todos los procesos y procedimientos hasta la actualidad, que han cambiado bastante.
Antes era mucho más manual y ahora es mucho más dinámico, es mucho más ágil con toda la tecnología, la forma de los reactores, desde el punto de vista de biotecnología, lo que antes se hacía en material de vidrio o en material cerámico, pues ya se hace en reactores de acero con toda presión controlada, con muchos sensores, con lo cual ha evolucionado el proceso de tecnología, ha avanzado muchísimo. Y a nuestros alumnos también, cuando nos hacen el resumen de la práctica, ¿qué os ha llamado más la atención? Y las respuestas son de las más variopintas. A algunos les llama mucho la atención una orza que tenemos ahí, que ahora la veremos, de cerámica farmacéutica del siglo XVIII, que es maravillosa para contener la triaca. Otros han dicho, pues nos gustan los arbarelos de tipo francés. O sea, para nosotros es muy importante mostrar al estudiante la evolución, o sea, que se trata de una profesión en mejora continua. Entonces vemos desde la farmacia, o sea, nosotros tenemos aquí en el centro pues una aula de farmacia práctica real, o sea, donde intentamos simular cómo es una farmacia actualmente, ¿de acuerdo? Y también tenemos la farmacia antigua, digamos, ¿no? Cómo era la farmacia hace 100 años, ¿no? Y ellos ven, pues, desde los albarelos, que ahora ya prácticamente ninguna de las farmacias vemos, hasta antiguamente que era donde se encontraban los medicamentos, ¿no? O cómo se encuentra el ojo donde se encontraban los venenos, o donde se encontraban... Pues entonces ahí se encuentra, el proceso de mejora es importante. El farmacéutico era una persona de referencia, al que la gente iba y recurría cuando tenía alguna dolencia, iba a resolver sus problemas médicos, ¿no? Por lo tanto era una persona con la que tenía también un contacto muy estrecho. De hecho, mucha gente viene aquí y bueno, tiene experiencias personales de que venía aquí con sus padres, de que le pesaban en esa báscula, de hecho hay una historia personal también muy ligada a vivencias de la gente de la ciudad, ¿no? Pero en cualquier caso, como te decía, yo creo que aparte de eso, de ese vínculo más afectivo, más sentimental, es que es algo que hay que mantener y que hay que conservar, ¿no? En la memoria colectiva, ¿no?